La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Las personas deben realizar ejercicio para mejorar físicamente y también tiene un efecto terapéutico ante la depresión, la ansiedad y la interacción social. La salida es eso, es alucinante, o sea, ver salir de esta residencia 20 sillas de ruedas para pasear por Tolosa con 20 chavales, que van llevando los 20 chavales adolescentes, que de pronto se implican, y esos chavales hay muchos que luego se implican mucho más, entran en la dinámica ya del voluntariado. Es que eso no tiene precio. Que igual este señor estaba en su casa, tolosarra de toda la vida, pero que no había podido salir de su casa, igual vivía en un cuarto piso sin ascensor, o no tenía familia, o no tenía forma de salir de casa, y ahora de pronto vive la transformación de Tolosa, que es increíble, porque es increíble, y están viendo ese pueblo bonito que siempre han deseado tener, ¿no? Pues como lo deseamos todos los tolosarras, ¿no? Las personas que tienen movilidad reducida o van en sillas de ruedas corren el riesgo de aislarse. Nuestro servicio ha consistido en darles la oportunidad de compartir momentos con otras personas dando un paseo semanal por el pueblo. Así, conocer y reconocer la situación de las personas que van en silla de ruedas o con problemas de movilidad, así como darnos cuenta que en la relación con los demás, practicando una actitud positiva ante la vida, la sonrisa, el trato correcto, el control de nuestras emociones, siempre nos van a ayudar, ha sido uno de los objetivos primordiales. Esta APS ha sido valiosa para trabajar la competencia para la comunicación verbal y no verbal, competencia para convivir también, para aprender a ser, social y cívica y, por qué no, competencia motriz. DBH, que lo que hace es incluirse con el grupo a la vez y se encarga de sacar a pasear a las personas mayores. Pero no es solo eso, ¿no? Es mucho más que todo eso. Esto que parece tan sencillo, la verdad es que el año pasado fue todo un éxito, fue espectacular el recibimiento que tuvieron por parte de los mayores, la alegría que contagian la juventud con respecto a los mayores y, por otra parte, la sensación que tienen los mayores de sentirse queridos y no olvidados. Para el adulto mayor, los beneficios, por un lado, mejora las funciones cognitivas, porque desarrolla lo que es la memoria antigua y, por tanto, también mejora la calidad de vida. Dichos jóvenes, además, también se encargan de que realicen los ejercicios de los miembros superiores que se desarrollan durante el paseo. Para ellos, para los chavales, pues porque conocen un poco pues cuál es la vida en una residencia, qué son las personas mayores, qué problemas tienen, qué necesidades tienen. Entonces yo creo que también han aprendido a llevar una silla de ruedas, que parece que es una cosa muy sencilla, pero luego han visto las dificultades cuando salimos a la calle, pues por ejemplo, pues el hecho de bajar una acera, el hecho de tener que, ¿no? Eso al principio empiezan a llevar y no saben con qué se van a encontrar. Paseos que darnos hemos conocido rincones de Tolosa que nunca hemos ido para nada y ahora los hemos conocido. Entonces yo encuentro que es una cosa muy positiva. También aprendemos de su experiencia y los ánimos que nos dan y es un regalo del cielo. La juventud nos hace sentir un espíritu joven. Me gusta que voy acompañado de gente mayor y gente joven y damos unas vueltas por Tolosa. Para mí la Mugi es, ¿cómo te lo diría? Es muy placentera. Vamos a pasear con ellos, algunos vamos con chalecos para guiar y organizar un poco el tráfico y a la gente. Nos vienen unos chicos muy simpáticos y chicas también, que lo pasamos muy bien. Quieren saber nuestra vida y ellos nos cuentan la suya. Y lo pasamos estupendamente. Son unos chicos muy trabajadores y luego vamos al Tinglao y ahí nos dan para beber o un yogur o si es invierno alto.